Muy queridos hermanos y hermanas, feliz Pascua de Resurrección. Sean todos bienvenidos a los trabajos de este simposio, los órganos de participación sinodal. Deseo de todo corazón que la alegría pascual del encuentro con nuestro Señor Jesucristo sea una fuente de fortaleza y consuelo para los trabajos que vamos a desarrollar en este día. Resulta evidente que este simposio, en el que participamos en espíritu fraterno, delegados diocesanos, vicarios de pastoral, obispos, encuentra su razón de ser y su sentido más profundo en la dinámica eclesial impulsada por el Papa Francisco y que encuentra un cauce de realización en la Asamblea del Sínodo por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Y está en línea de continuidad con otras iniciativas realizadas en este sentido entre nosotros. Creo que debemos agradecer siempre como un regalo de Dios que el Espíritu Santo haya suscitado en nuestra iglesia una experiencia hermosa de camino sinodal en la realización entre el año 2000 y el año 2006 del Concilio Plenario de Venezuela, y que con sus documentos y las iniciativas posteriores se haya continuado este camino en las asambleas nacionales de pastoral realizadas en los años 2015 y 2022, así como en los trabajos del Consejo Asesor Nacional de Pastoral, instancias que son fruto de ese discernimiento sinodal que se realizó en el concilio plenario. Me refiero también en este camino más cercano en el tiempo al seminario de actualización teológica en sinodalidad realizado el pasado mes de agosto en esta misma universidad y a las múltiples iniciativas que hemos ido realizando en nuestras iglesias particulares en este campo. Desde enero de este año hemos venido profundizando en nuestras diócesis e instancias eclesiales en el informe de síntesis fruto de la primera etapa de la Asamblea Sinodal. Esto ha generado una síntesis diocesana con la cual se elaborará en los próximos días una síntesis nacional que enviaremos a la Secretaría del Sínodo en un breve plazo. Para guiar las reflexiones de este simposio, como es del conocimiento general, me permito dar oficialmente la bienvenida al doctor Rodrigo Guerra, secretario de la Comisión para América Latina, al presbítero Fabio Antúnez, director del Centro Bíblico Teológico Pastoral, que junto con los expositores nativos y las diversas presentaciones en las que se compartirán las experiencias que llevamos en nuestras diócesis serán el punto de partida de nuestra reflexión. Cada uno de los expositores, desde su perspectiva de acercamiento, nos ayudarán a profundizar en lo que significan los organismos de participación sinodal, de modo que no solo nos quedemos en las grandes líneas teóricas, sino seamos capaces de llevar a la práctica en cada una de nuestras iglesias este modo de ser que es la sinodalidad. Dejo pues a los expositores la explicitación de cada uno de los temas, conformándome en este momento simplemente en afirmar, como ya lo hace el informe de síntesis, que lo más importante de la experiencia sinodal es saber escucharnos, dialogar con libertad, facilitar la participación y a través del discernimiento llegar a conclusiones y decisiones asumidas por el conjunto. Algo que auguro que se realice hoy entre nosotros. Confío que esta experiencia sinodal sea para todos un tiempo de gracia, de aire fresco y fuerza del Espíritu, por el que nos sintamos invitados todos a caminar juntos como pueblo de Dios que peregrina en Venezuela. Muchas gracias a todos. Es importante saber que la humildad tiene que ser capaz de vencer
a la soberbia y al egoísmo, la amabilidad, que es capaz de facilitar el encuentro con el otro, la paciencia, ¿verdad?, frente a la falta de caridad del corazón humano. Es superar la tentación del origen, de querer ser como Dios y que nuestra palabra sea la única que se escuche. Ya el primer versículo nos da una pista, se nos dice Pablo que está preso, está encadenado a Cristo. Estar encadenado a Cristo y a través del bautismo, como nos dice la carta a los romanos, es estar consciente de que la pasión y la resurrección también vive en cada uno de nosotros. Es la teología de la cruz y la comunión evangélica esencial, porque la libertad es esencial para que se dé una comunión verdadera con Cristo. Encontramos en el texto 7 unidades fundamentales, divididas en 3 grupos, ¿verdad? Un cuerpo, un espíritu, una esperanza es la primera. La conexión entre ellas es clara. Después tenemos una segunda unidad, un bautismo, un Señor, una fe. Aquí se destaca la importancia del bautismo y finalmente una unidad que es superior a todo, Dios y Padre eterno de cada uno de nosotros, cuyo propósito de gracia abraza y da unidad, dándonos el centro de lo que este texto nos quiere representar. Cuerpo uno, Señor uno, Dios uno. Muchas veces hablamos de los fieles laicos, pero no nos damos permiso de llevar a la vida ordinaria la identidad laical en toda su plenitud. La mantenemos en un discurso bello, equilibrado, proporcionado, como un bonsái muy bonito que reproduce en miniatura la realidad de lo que debería de ser el gran árbol, pero que no es el gran árbol. No lo es. Y eso es parte justamente de la reforma sinodal. En el fondo, hablar de fieles laicos en la iglesia sinodal es hablar de uno de los elementos constitutivos de la sinodalidad, que es el redescubrimiento de la común dignidad que todos tenemos por ser hijos de Dios, por estar bautizados. En el fondo, hablar de este tema es hablar, sí, con sencillez. Ahorita fue muy bonito que se nos propusiera la lectura del texto de Efesios. Hay muchos otros textos muy bonitos que nos ayudan justamente a comprender que Cristo es uno y la iglesia es verdadero sacramento de Jesucristo. Y por lo tanto, en esa unidad tenemos que habituarnos a vivir con distintos ministerios, pero con gran conciencia de unidad. Siempre que hablamos de diversidad, pareciera que la diversidad es un obstáculo para la unidad. O cuando hablamos de unidad, pareciera que entonces estamos haciendo un llamado, una convocatoria a la homogeneidad. Ciertamente, esta manera de pensar, de vivir unidad y diversidad, es muy común, pero procede de un pensamiento no cristiano. En las filosofías, su servidor se dedica a la filosofía, no voy a profundizar en estos asuntos, pero ha sido muy común pensar que la unidad excluye la diversidad y que la diversidad es el gran obstáculo para la unidad. No se diga con los racionalismos de izquierda o de derecha, poco importa, que han venido marcando el siglo XX y el principio del XXI, en donde llamar a la unidad siempre es llamar a la disciplina y llamar a un punto de convergencia en donde la diversificación de las personalidades, de las gracias, de los ministerios, etc., queda sofocada. En el momento más posmoderno que hoy nos toca vivir, también se ha dado un movimiento pendular al otro lado. También hay personas que al momento de hablar de diversidad, hablan con tal fuerza de la importancia de lo diverso, que ya no queda muy claro en qué punto somos hermanos. Los filósofos decimos así: el pensamiento moderno tiende al univocismo, el pensamiento posmoderno tiende al equivocismo. Pero el pensamiento cristiano no es ni lo uno ni lo otro. Perdón por el tecnicismo filosófico, pero los cristianos, mirando la realidad natural y mirando el depósito de la fe, sabemos que tenemos que aprender a hacer matices, a reconocer la realidad en distintos grados, a ver que las cosas no se dividen en compartimentos estancos rigidísimos,
sino que se traslapan amigablemente, y así es como se da la diversidad, en una especie de traslape no milimétrico, con una frontera milimétrica perfectamente definida, sino con una interpenetración muchísimo más orgánica y amigable. Por eso es que los viejos filósofos y teólogos cristianos hablaban de la importancia de la analogía. Que la analogía no es otra cosa más que el arte, como decía, de hacer matices, de aprender a reconocer que la realidad es un infinito tono de grises, no es blanca y negra rígidamente. Y por lo tanto, en la vivencia del misterio de la Iglesia como sacramento de unidad de todo el género humano, es inclusive, no solamente de nosotros los bautizados, sino el sacramento de unidad que invita a todo el género humano a encontrar su plenitud en Cristo, tenemos que vivir este misterio superando las tentaciones filosóficas, superando estas tentaciones modernas o posmodernas que excluyen la unidad de la diversidad y viviendo una novedad, la novedad de vivir la unidad desde la diversidad y la diversidad desde la unidad. Ese es el misterio trinitario, ese es el misterio que trata de construir en la historia la Iglesia, y ese es el misterio que hoy nos está llamando el Papa Francisco a que purifique y renueve la Iglesia. Hace unos años Juan Pablo II se bromeaba diciendo que Juan Pablo II nos escucha a todos, le pregunta a algunos y decide solo. Pero en el fondo eso es lo que a veces se decía así, es lo que de alguna manera se habla esa circularidad. Todos, algunos, uno. Eso pasa con el Papa, pasa con el obispo, pasa con el párroco, pasa con el vicario de la zona pastoral, pasa pues de alguna manera en las instancias de iglesia. En el fondo es la promoción y la valoración del aporte de todos los fieles, gracias a su condición de bautizados. Y por lo tanto, esa necesidad de que, y lo digo aquí con mis hermanos obispos, que todos asumamos que somos nosotros en primera persona los promotores de este proceso sinodal. Si no estamos convencidos nosotros, es inútil que se lo digamos a los mejores vicarios de pastoral que tenemos aquí, a los mejores laicos que lo promuevan ellos. Renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Los obispos de Venezuela, nuestros vicarios de pastoral y delegados de las iglesias particulares de todo el país, participando del simposio Los órganos de participación sinodal, una iniciativa que se inscribe dentro del proceso de desarrollo y realización de la Asamblea del Sínodo sobre la Iglesia, Comunión, Participación y Misión, a la que nos ha llamado el Papa Francisco. Es un hito más dentro de un proceso que hemos ido realizando a lo largo de estos años y que hoy pues adquiere una concreción en la profundización sobre los que serían los órganos, las instancias de la Iglesia a través de los cuales se puede realizar esa participación sinodal de todo el pueblo de Dios. Contamos con invitados de fuera de Venezuela, está el doctor Rodrigo Guerra, que es el secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, ha venido desde Roma a acompañarnos, y también el padre Fabio Antúnez, que es el director del Centro Bíblico Teológico Pastoral del CELAM, organismo al servicio de la Iglesia Latinoamericana, que junto con los ponentes locales y las diversas experiencias que se van a compartir a lo largo de esta jornada serán un punto de apoyo para los trabajos que vamos a realizar de ahora en adelante en la vida de la Iglesia en nuestro país, no solo a nivel nacional, sino en cada una de nuestras diócesis. Bueno, a todos los que siguen Vale TV, vaya mi saludo, la expresión de mi cercanía, el ofrecimiento de mis oraciones y la bendición. Estamos en la Universidad Católica Andrés Bello haciendo un simposio sobre sinodalidad, la Iglesia en Venezuela, los obispos, los vicarios de pastoral y representantes de los laicos de los consejos diocesanos de pastoral. El tema que estamos profundizando es la sinodalidad y sus repercusiones en la diócesis y en las parroquias. Este tema que se está estudiando tanto a nivel de la Iglesia Universal
es el redescubrimiento de una iglesia sinodal, como fue la iglesia del primer milenio, donde el Papa, el obispo, el párroco, ejerce su ministerio de servicio en comunión con muchos laicos, con muchos sacerdotes, con diáconos o religiosos. En particular, en la diócesis, la sinodalidad implica tener un proyecto pastoral que trace a mediano y a largo alcance los objetivos, las metas a lograr y que trace también ese camino que quiere recorrer una iglesia local. Y esto, el plan pastoral se llega a través de muchas asambleas pastorales en las parroquias, en los arciprestazgos, zonas pastorales, en las diócesis. Un camino de asamblea donde se convoca a todos los cristianos, practicantes y no practicantes, a la gente de las parroquias, a los bautizados, inclusive a la gente de la comunidad, para juntos rezar y ver qué nos pide Dios en una situación determinada. Por eso que las asambleas pastorales celebradas en las parroquias, en las zonas pastorales y en la diócesis, permiten establecer un camino que queda plasmado en lo que llamamos un plan pastoral. Y para eso es muy importante también que la iglesia potenciemos todos los organismos de participación, que son los consejos diocesanos, parroquiales y zonales de pastoral, donde representaciones de las parroquias, de las distintas pastorales como catequesis, pastoral social, pastoral vocacional, pastoral juvenil, puedan estar representados junto con los representantes de los territorios y ser como el Senado del Obispo, que le ayuda a tomar las decisiones en una iglesia local de cómo ser más fieles a Dios en un determinado lugar, en una determinada diócesis. Eso es lo que estamos haciendo aquí, asumiendo el compromiso que nos ha dejado, la invitación que nos ha dejado el Papa Francisco para crecer en sinodalidad, crecer en comunión y en participación y caminar juntos, todos los bautizados, laicos, religiosas, diáconos, sacerdotes, obispos, todos juntos construimos esta iglesia que es Casa de la Comunión, enviada a una misión. Muchos saludos a todos los que nos ven a través de Vale TV, este canal católico por excelencia. Como escribía yo en la felicitación por su aniversario, Vale TV es un canal que vale de verdad. Muchos saludos y que Dios los bendiga a todos. El Papa Francisco nos está invitando a todos como iglesia, en todos los niveles, en todas las áreas, en todas las dimensiones de la vida, a una profunda reforma que comienza en el corazón y que tiene que alcanzar hasta nuestras estructuras más importantes. Esta reforma no es fruto de ninguna moda, de ninguna ocurrencia, sino es que parte del continuo proceso de conversión que todos tenemos que vivir. Ya el Papa Benedicto solía decir, la iglesia debe estar siempre en estado de reforma. Y hoy el Papa Francisco está tratando de ayudarnos a que todos redescubramos nuestra dignidad. Tú y yo, como cristianos ordinarios, como cristianos de a pie, redescubramos la importancia y la dignidad que tenemos al interior de la propia iglesia para que jamás vuelvan a haber subordinaciones indebidas entre sacerdotes, obispos y fieles laicos, que normalmente tenemos un gran espíritu de servicio, pero que requerimos ser más conscientes de nuestra altísima dignidad. La Pontificia Comisión para América Latina es un organismo en el Vaticano que se encuentra dentro del Dicasterio para los Obispos. El Papa Pío XII hace muchos años fundó 3 organismos simultáneamente. El CELAM, que es el Consejo Episcopal Latinoamericano, la CLAR, que es la Conferencia Latinoamericana de Religiosos, y la CAL, la Comisión Pontificia para América Latina. ¿Por qué? Porque la única y más importante región del mundo en crecimiento en materia de fe y de fieles en la época de Pío XII era América Latina. El día de hoy, su visión profética se ha cumplido porque al día de hoy el 48% de la Iglesia Católica en el mundo procede de América Latina. Esto ha generado un organismo especializado en la Santa Sede, que es la Pontificia Comisión, y que se dedica, por un lado, a servir a toda la Iglesia de América Latina en todo lo que se requiera para atender y entender mejor la enseñanza del Papa Francisco. Y por otra parte, mantener bien informado siempre al Papa Francisco de la realidad social y eclesial de toda nuestra región. Les envío un saludo muy cariñoso a todas las personas que nos ven en Vale TV. Agradezco el que tengan interés en todos los temas sobre la vida de la sociedad y de la iglesia en Venezuela y les pido una oración por el Papa Francisco que siempre requiere nuestro acompañamiento ferviente. Muchas gracias. La iglesia está viviendo este tiempo de redescubrimiento de la sinodalidad, que es una nota constitutiva de la vida de la iglesia. Ao proponer la sinodalidad a la iglesia, el Papa Francisco não está inventando una cosa nueva, sino retomando una cosa que está en los orígenes de la iglesia misma. Por eso es muy importante que podamos profundizar, como está aconteciendo en este simposio en Venezuela, lo que significa la sinodalidad. El CELAM, la organización donde trabajo,
que es un consejo de los obispos de América Latina, tiene el servicio de animar el proceso sinodal en nuestro continente. Estamos apoyando cada conferencia en el trabajo en sus etapas diocesanas, en su etapa nacional y también preparando los delegados del continente que participan del sínodo. A ese propósito tenemos un encuentro, un congreso teológico y luego un encuentro de los sinodales, padres y madres sinodales del continente en agosto en el CELA. Por eso animamos Venezuela a seguir profundizando y ojalá las comunidades puedan vivir y asumir la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Dejo como mensaje ao pueblo venezuelano, por essa iniciativa da conferência, esse chamado a todos a assumirmos a sinodalidade. A sinodalidade nos invita a vivirmos a vocação fundamental de nosso bautismo. Somos todos igualmente responsáveis por la missão da Igreja. E os laicos têm um serviço muito especial, assim que me alegra muitíssimo que a conferência esteja promovendo este simpósio e que os laicos vivam de verdade sua vocação, junto com os presbíteros, junto com sua igreja particular.